Saludo a nuestros hermanos de El Paso, Texas, que se conectan en este momento con nosotros y de otros lugares, que esperemos dejen ahí su huella en el muro de Facebook, de donde nos están viendo, para también pasarles sus saludos y para podernos gozar juntos en este sábado. En medio del mar de la vida, donde las cosas que que pueden parecer inamovibles se mueven, donde la estabilidad es algo que no es propio del diario vivir, sino que es cambiante. Nosotros nos aferramos el Santo Sábado a la palabra de Dios y les invito por favor a abrir el Salmo 111 en los versículos 7 y 8. El pensamiento de Dios que se encuentra en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Ya el que lo tengan, con eso iniciaremos, por favor, la lectura. Los principios que estamos regidos, específicamente vamos a hablar de la ley de Dios. ¿Cuál es la vigencia de la ley de Dios o cuánto dura la ley de Dios? Aquí dice la idea del salmista, dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Entonces, nos guiamos por principios eternos. La ley de Dios, por lo tanto, ha sido atacada desde el mismo cielo por Lucifer, porque ese fue el punto de enojo de Lucifer, diciendo y acusando a Dios que sus principios eran injustos y que era imposible guardar la ley de Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios, son eternos, no se pueden cambiar. Y el mismo ataque del cielo que en la mente de Lucifer se fraguó, es el mismo ataque que estamos viendo, incluso representando por diferentes iglesias que dicen, la ley de Dios, ¿qué les pasa, adventistas? Eso ya quedó obsoleto. Y el apóstol Pablo, como un generador de influencia en pro de la verdad, trató de promocionar a su manera la vigencia de la ley de Dios. Y para algunos pueden decir, muchas gracias por la promoción, pero no nos la pusiste muy difícil con esa manera aparentemente intrincada de enseñar acerca de los principios de la ley de Dios. Hermanos, ahorita se está celebrando, no sé si era de su conocimiento, porque unos amigos están allí, en Sao Paulo, Brasil, una reunión muy importante para la iglesia adventista en el terreno de la comunicación. Y el título de la reunión se llama Wired of Mission, o Conectados para la Misión. Del 9 al 13 de agosto en Sao Paulo, Brasil, todos los comunicadores de todas las universidades adventistas están viendo los recursos que ahora contamos para poder promocionar estos principios eternos. Y saben que está bien interesante, pónganle el hashtag GAIN. GAIN es el nombre del organismo, que significa Global Adventist Internet Network, o sea, todos los que tienen que ver con internet y comunicaciones. Y así que son la oportunidad de que todos los comunicadores de la iglesia adventista están diciendo, mira, yo he hecho evangelismo de esta manera, y yo de esta manera, y a mí me ha funcionado así, y entonces nos nutrimos todos de las ideas. Y algo que me llamó mucho la atención de un comunicador decía, los encuentros virtuales en internet deben llevarnos necesariamente a encuentros en el mundo real. Es bien cómodo, hermanos, poner nuestra opinión y estar en la muralla de en tu pantalla atrás. Ya estoy echando mi opinión política, mi opinión de salud, ya estoy diciendo incluso la opinión de la Biblia, pero bajo esta muralla o esta caparazón que tenemos de la internet. Y aquí dice, esos encuentros nos tienen que llevar a encuentros en el mundo real. Sí usar el internet, sí usar los recursos de la comunicación, pero no perdamos el roce humano que tenía Jesucristo a la manera de poder dar el mensaje de salvación. Y hermanos, estamos estudiando una carta que en términos de los tiempos en los que fue escrita, el apóstol Pablo utilizó
así como ahorita se está utilizando estas herramientas, utilizó lo que se tenía a la mano. Y en ese tiempo, para poder comunicarse, ¿qué se usaba? Las cartas. Era el medio de comunicación, era el internet de su tiempo. Y de esa manera puso 13 cartas diferentes, con retos diferentes, pero que siguen siendo principios de la palabra de Dios que nos siguen ayudando en este día a día para guiar nuestras vidas. Y algo que no, esta frase ya se las había dicho, pero no debemos de perder la misión, es que Jesús no dejó, cuando se fue al cielo, no dejó una gran organización, ni una fuerte cuenta bancaria. Ahí les dejo ofrendas, jóvenes, para que le den a la misión, no, ni dejó grandes recursos, ni grandes personajes, sino un grupo de personas comprometidas con el ministerio de la reconciliación, de gente que se iba a agarrar de los principios eternos. ¿Para qué? Para promocionarlos en un mundo en que no los iba a recibir así también. Así que, hermanos, nosotros, esa es nuestra misión, y que estas organizaciones y estos esfuerzos de la iglesia nos sigan incentivando. Ha habido casos, brevemente se los menciono, de gente que dice, ¿qué puedo hacer por Jesús? Yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo nunca he hecho un grupo pequeño, y se dedicaron a hacer una oferta. ¿Quién quiere estudiar la Biblia? Y han sido grandes comunicadores, y ahí están los testimoniales de gente que ha entrado a las filas de la iglesia adventista a través de estos esfuerzos misioneros. Dios sigue utilizando el recurso que tú le decidas poner en sus manos. Y el apóstol Pablo puso el conocimiento y la inspiración y su vida y esas cartas, y Dios las sigue utilizando para hablarnos a nosotros. Así que no perdamos de vista estos recursos y estas oportunidades. Vamos a empezar hablando de una nota que se desarrolló el 30 de mayo de este año. La nota es curiosa porque Rose era una cuidadora de felinos allá en Inglaterra, en el zoológico de Hamerton. Y esa cuidadora había desarrollado una afinidad muy particular. Específicamente, aquí hay una foto donde está una chita. Le llamaba mucho la atención de todos los felinos, los tigres, los leones, etcétera. Esa era su preferida. Y llegó ella tenía 33 años, y ella llegó a desarrollar una confianza tan extrema en la relación que tenía con los felinos, que decía, yo no necesito protección, yo no necesito la protección de las diferentes jaulas, sino que su oficina, fíjense, prácticamente la puso en la zona de peligro. Es decir, no donde estaban los cuidadores y que le pones la reja, etcétera, y 1000 candados. No, decía, a mí los felinos me conocen desde que estaban bebecitos y son mis amigos, y hagan de cuenta que ella empezaba a trabajar en la zona de peligro. ¿Qué pasó? El 30 de mayo, bueno, un tigre va y la acorrala, empezó a tener comportamientos extraños, pero podemos decir comportamientos propios de un animal salvaje. Y pues con las heridas ella perdió la vida. La nota es extraordinaria, hemos escuchado notas similares seguramente aquí en la clase, pero el punto era que el tigre no se escapó, ¿sí? Sino que ella entró a la zona de peligro con una excesiva confianza, pensando que esa relación los tigres lo iban a respetar. ¿No le pasó lo mismo a los magos que estaban ahí en Las Vegas, desde chiquititos, y en una los desconocieron y a uno casi lo matan por mordidas? Bueno, hermanos, lo que nosotros estamos estudiando en esta semana es lo siguiente, que la ley de Dios actúa como una barrera protectora, ¿sí? De la impureza, de la falsedad, del asesinato, de la idolatría y el robo. Y aunque todas las leyes son buenas, porque tienen buenas intenciones, porque nos protegen, ¿cuánto más la ley de Dios?
¿Y por qué Satanás está tan empeñado en que incluso los organismos cristianos lo veamos como una cosa que se ha rebajado o se ha detenido? Entonces, Satanás quiere que entremos a la zona de peligro, a la zona donde él está, y que no lo dibuja la Biblia como un león rugiente buscando a quien devorar. Si tú estás confiada como Rose en la zona de peligro, pues es una consecuencia natural que vendrá la destrucción a ti, a los tuyos y a todos los que promocionen la falsedad, que la ley de Dios dejó de tener vigencia. Por eso Pablo, como maestro de Biblia, se levantó y en todas sus formas trata de expresar argumentaciones para decir, no, la ley de Dios sigue siendo vigente. Entonces, hermanos, esta es una concordancia que haríamos bien en tenerlos todos. Cuando te has topado con un amigo, con una amiga que dice, no, ¿qué te pasa? La ley de Dios quedó clavada en la cruz o ya no es más vigente. Y entonces, si tú vas a la Biblia, estudio por estudio, encontrarás al menos 12 características de Dios que son las mismas características que tiene la ley de Dios. Y les quiero en beneficio del que no pueda ver esta concordancia, nada más les señalo. Dios es bueno y su ley dice la Biblia que también es buena. Dios es santo, también su ley es perfecto y su ley perfecta. Dios es puro, justo, es verdad, es espiritual, es justicia, es fiel, es amor, es inmutable y es eterna. Y esas mismas características que la palabra de Dios te da, se las da también a su santa ley. Así que, ¿hay alguna duda para un estudiante sincero de la Biblia que diga que la ley de Dios ya no más está en vigencia? No debe de quedar dudas. Sin embargo, el apóstol Pablo, un buen maestro, hermanos, siempre deja los conocimientos más que claros y ratifica o rectifica o hace resúmenes del conocimiento que él quiere comunicar. Y entonces en Gálatas 3:21 dice lo siguiente. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Aquí habíamos dicho en la semana pasada que hay dos estructuras o bases en nuestra relación con Dios. Una son las promesas y cómo nos gustan las promesas de Dios. Pero también otra parte importante son sus leyes. Y entonces algunos dicen, es que Pablo está queriendo decir que la ley ya quedó atrás, ya no es más vigente. Y entonces dicen, no me malinterpreten. Y en Gálatas 3:21 decimos, aquí no hay una pelea entre una estructura y otra. Dice, de ninguna manera. Todas aquellas personas que les gusta sacar los textos fuera de su contexto real, obviamente tienen una intención de imponer agendas. Decir, bueno, es que a mí no me gusta la ley de Dios y entonces trato de sacar de la misma Biblia, de hurgar, de rebuscar argumentos para poder darle peso a mi posición. Sin embargo, el sincero estudiante bíblico encuentra ahí mismo ¿qué quiere decir Pablo? Que me está diciendo que la ley de Dios no es más vigente. Dice aquí, de ninguna manera. Entonces, para que quede más que claro, ¿cuál es el rol de la ley? Vayamos a Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La palabra clave, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el rol de la ley? Guía. Guía. Algunas versiones sabemos que lo llaman ayo o pedagogo o paidagogo. De alguna manera tendríamos que ir al tiempo de la cultura griega, donde las personas que tenían la posibilidad económica contrataban a un paidagogo en la antigua Grecia. Era una persona de renombre, confiable, que tú le pagabas para que guiara a tu niño desde los 6 hasta los 18 años. Las funciones del paidagogo, apreciados hermanos, eran las siguientes. Esta persona se dedicaba a direccionar,
acompañar a la escuela al niño o a la niña. Le ayudaba a llevar sus libros y su lira o su instrumento, que era parte de la instrucción básica de aquellos niños. Además, no solamente se dedicaba, ya estudiaste, ya hiciste la tarea, ya te aprendiste esto, no, sino vigilaba su conducta, su moralidad. Y entonces aquí el apóstol agarra ese término y dice, bueno, la ley de Dios fue eso, nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Esa es la función. Y alguien dice, para que quede aún más claro, bueno, ser pedagogo, que ese término lo relacionamos más que nada con las personas que se dedican al magisterio, a la enseñanza, a las educadoras. Sí, efectivamente tiene la misma raíz, pero hay diferencias. Un pedagogo y un paidagogo tienen la siguiente diferencia que haríamos bien en recalcar y que quede más claro, porque dice el apóstol Pablo que la ley de Dios no es un pedagogo, no, es un paidagogo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí va la grande diferencia. La grande diferencia es que un pedagogo es algo teórico, es decir, es aquel maestro que te dice, a ver, ¿ya te aprendiste las tablas? ¿Qué más les decían en la escuela que tenían que aprenderse así de cajón? En la enseñanza primaria, por ejemplo. El alfabeto, las tablas, los números, ya más grandecito, las series, las tablas periódicas, cuando ya estás en secundaria, te las tienes que aprender, sus símbolos y las fechas históricas, los personajes de la historia de historia de México o de la historia universal. Eso es un pedagogo, algo más teórico. Su función es enseñar conocimientos en lo intelectual y académico. Y está bien, y le agradecemos tanto a nuestros pedagogos. Hay gente que se queda en su mente toda su vida, ay, ese maestro, esa maestra impactó mi vida por su dedicación, por cómo te enseñaba. Y sí, porque ejercen una gran influencia sobre la mente de un niño. Pero el apóstol Pablo no dice, no, la ley no es hasta ahí, es un paidagogos. Y el paidagogo en la cultura griega era algo más práctico. Su función era perfeccionar no solamente el conocimiento académico, sino el alma e instruir la vida en virtud. Que esa persona no fuera un académico nada más porque así, lleno de conocimiento, sino que fueran niños buenos, niñas buenas para la sociedad. Ahorita hay una cultura, hermanos, de los blogueros jóvenes tan distorsionada. Es que si todo el México fuera educado y tuviéramos maestrías, México sería mejor. Gran error. Sí, la educación es primordial, pero lo que necesita la humanidad es el conocimiento de Dios. La educación no cambia el corazón, porque si no hubiera criminales de cuello blanco. Gente con maestrías en Harvard, en Stanford y en todas las grandes universidades haciendo daños a la sociedad. ¿Y dónde queda entonces la tesis? Es que lo que necesita México y el mundo es educación. Y ahí está la educación. ¿Y qué hizo en ese hombre o en esa mujer? Extorsionadores, crimen organizado, gente con maestrías. Lo que dice la Biblia es que lo que necesitamos tú y yo, sí es prepararnos, pero necesitamos prepararnos para el reino de los cielos. Y que el Espíritu Santo sea el que nos cincele la ley de Dios, que es el paidagogo en nuestra vida. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3, 25 y 26? Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay textos tan difíciles en la Biblia y un compendio de los textos difíciles para el Hijo de Dios, para el Adventista, para decir, ay, estoy hablando que la ley de Dios sigue vigente y acá ya Pablo me está diciendo con otra cosa. ¿Qué significa? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué significa que ya no estamos bajo una guía? Pues no nos acaba de decir que sí necesitamos la guía de la ley de Dios para que nos conduzca a Cristo. Lo voy a resumir en lo siguiente.
Hoy la ley lleva a la gente hasta Cristo en busca de perdón, dado que su función es dar a conocer el pecado. Cuando nos acercamos a Jesús arrepentidos, la ley pierde su función de tutor disciplinario. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, entonces dice Jesús, mira hijo, sí, la ley de Dios sigue siendo vigente, pero esa ley ahora yo te la voy a poner en tu corazón. Y cuando tenemos una relación tan cercana con Jesús, esa persona ya no va a estar pensando en robar, en hacer daño, en mentir. ¿Por qué? Porque ha tomado todos los días de su vida la mano de su Salvador Jesús. A eso se refiere que ya no estamos bajo una guía. Cuando el pedagogo llevaba al niñito a la escuela, ahí cumplía su función y ahí dejaba correr el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, hermanos, estamos viendo que las tesis que nos indican que la ley de Dios ya no más está en vigente, se sostienen solamente de algunas frases meramente semánticas o de palabras y tratan de esforzar un pensamiento que no está sostenido por la solidez de la palabra de Dios. Si no, regresémonos a la diapositiva donde 12 características de Dios son las mismas características de su santa ley, ¿verdad? Hay más sustento para decir, sí, la ley es inmutable, es buena, es eterna, como mi Dios es eterno. Que decir, no, ya no tenemos la necesidad de tener leyes. Nuestras propias normas, hermanos, nunca van a ser seguras, porque si nosotros decidimos dejar a un lado la ley de Dios, entonces vamos a seguir nuestras propias normas, nuestra propia cultura y tradiciones. Aquí decía un ejemplo de lo siguiente, que una vez un niño hizo su propia regla de medir, porque a los niños en ciertas edades, como que eso de medirse y voy creciendo, les incentiva mucho. Y entonces hizo su propia regla de medir y le va con la noticia a la mamá, mamá, mido 4 metros. Ay, caray, ¿cuáles 4 metros? ¿Por qué dices eso? Mira, yo hice mi propia regla de medir y en mi regla yo mido 4 metros. ¿Qué no es lo que estamos viendo, hermanos, ahorita con esta confusión que tratan de crear estas personas que dicen, no nos deben de imponer un género cuando nacemos, de que somos hombres o mujeres. Nosotros tenemos nuestra propia ruta diferente. Estamos rechazando leyes básicas de la naturaleza, porque si nosotros vamos, yo he dado clases de genética y ahí está el genoma humano, el mapa de todos los cromosomas, y tú ves, o eres hombre o eres mujer. Y cuando hay una aberración, porque así se llama, una aberración en un cromosoma, hay un síndrome y hay un desplegado de problemas. Pero generalmente el 99.9% de las personas caemos cromosómicamente en una de las dos. Y ahorita hay un postulado, no sé si vieron la nota, allá en Canadá, Carrie Doty nació en Canadá. El padre o madre se declara como un transexual. Y entonces, pues, tuvo ese hijo, no nos dice mucho la nota, el ABC de España fue el que recopiló esta nota. Y entonces le preguntaron al tutor, porque no sabemos si se declara hombre o mujer, porque también está incierto, o sea, no se ha declarado de un lado ni del otro. Dice, ¿qué va a hacer tu niño? Pónganle que no es hombre ni que es mujer. Pónganle que su categoría es no binaria. Ah, caray, ¿qué es eso? Bueno, vamos a darle chance, o le quiero dar chance, hasta que el niño hable y se pronuncie qué es lo que quiere ser. Si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. Y eso da pie, para el que ha escuchado esos argumentos, pues yo quiero ser un animal, o yo quiero ser un americano, yo quiero ser... Eso da pie para muchas cosas. Ahorita hay un hombre que dice que es una niña de 4 años, se viste como tal y todo, y quiere que legalmente, gracias a estas leyes que se están abriendo, se le declare una niña de 4 años, un hombre ya de más de 30 y tantos años. Entonces, dice este padre, esto es una violación de los derechos humanos del bebé
imponerles un sexo. Y por lo tanto, quiero que quede así, categoría no binaria. Vemos hasta dónde el ser humano somos destructivos y al querer imponer nuestros propios razonamientos, nuestras propias leyes, nos vamos sumamente a cosas inverosímiles. Es por eso que la necesidad de seguir promocionando los eternos principios de Dios es algo que debemos de asumirlo, hermanos. Yo creo que hemos sido, como adventistas del séptimo día, algo tibios o muy tibios para decir, hey, la ley de Dios existe y sus principios son buenos, eternos. Salirnos de lo que Dios establece siempre genera caos y destrucción. Y es por eso que el apóstol en Romanos 5:20, el cual es una carta que habla ampliamente de la ley, dice lo siguiente. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabunde la gracia. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la ley de Dios se puso para que abundara el pecado? No se está refiriendo a esto, no en cantidad, sino que veamos en un espejo, que no nos gusta a veces vernos en el espejo, toda la distorsión a la cual hemos llevado nuestra pecaminosidad. Imagínense, hermanos, nosotros estamos viendo o señalando tal vez ese caso que les acabo de mencionar, del transexual que tiene un hijo, que dice, no es hijo, no es hija, porque él va a decidir en un futuro, póngale una categoría no binaria. Y dices, ¿a qué ridiculeces llegamos cuando nos separamos de los principios de Dios? Pero ahí está la ley para señalarnos principios a ti y a mí, que somos llenos de pecado, para que nos diga Dios la solución al pecado. Entonces, hay mucha gente que liga, bueno, es que la ley es muy condenatoria, es algo que no nos gusta predicar, porque entonces las iglesias se quedarían vacías al no sobresaltar el mensaje de amor. Y es algo, una distorsión de esta teoría, porque vayamos ahora a Romanos 8:1 y 2, que dice así, ¿a quiénes condena la ley? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí es la gran diferencia de cómo ver los mismos escritos. El apóstol Pablo está hablando de la ley, está hablando de que si no tenemos una vida armonizada con los principios de la ley, viene la destrucción, viene el caos a nuestras vidas. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué me está queriendo decir estas partes de la Biblia? ¿Que hay condenación? Y dice, no se confundan, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando tú vas arrepentida y dices, Señor, soy tan diferente a ti, mira cómo eres tú y cómo soy yo. Jesús dice, no te desanimes, ven para acá. Yo tengo la solución. Y si hay una condenación para ti, pero yo ya pagué tu deuda, aquello que fue clavado en la cruz, ¿se acuerdan la semana pasada? Entonces, ¿qué condenación le queda al pecador? Ninguna. Y esas son buenas noticias que hay que comunicar. Hay gente que dice, bueno, lo que está promocionando el apóstol Pablo es que estamos viviendo bajo la gracia, es decir, bajo las bendiciones o paquete de bendiciones que Dios tiene para mi vida. Llámese perdón, llámese fe, llámese fortaleza, esperanza. Yo quiero esa parte del evangelio. No me hablen de condenaciones, no me hablen de juicio, no me hablen de ley. Y entonces la pregunta que podemos resaltar en esta parte de la lección es la siguiente. ¿El cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia ha sido liberado de la observancia de la ley? Vayamos a dos textos de la carta a los Romanos, por favor, que dice así. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Romanos 6, 14 y 15. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, 31. Agradecemos a Dios por el ministerio que el apóstol Pablo tuvo, porque aparentemente yo creo que él reconocía que su manera de explicar las cosas y los conocimientos de Dios no eran lo más fácil del mundo, pero él ratificaba como todo buen maestro, a ver, quiero decir esto. Y entonces se hacía una pregunta retórica o una pregunta de resumen. A ver, oyentes, se me están pensando que estoy menospreciando la ley. Y él decía, de ninguna manera. Y de ninguna manera ratifico el conocimiento que la ley sigue siendo eterna. Sí vivimos bajo la gracia, es decir, bajo esa paraguas de bendiciones que Dios prodiga para cada uno de sus hijos que le aceptan como Salvador personal. Y en esa gracia también está la dirección de la ley eterna de Dios. ¿Saben, hermanos? Entender estos principios, lo quise conectar con esta historia. Había un rey muy bueno, el rey Luis XII de Francia. Para él llegar a ese punto de tomar posesión como monarca, había sido una historia llena de traición, llena de sangre, llena de, pues, como sabemos en la historia universal, cuando hay poder y cuando hay dinero, hay muchas peleas. Y entonces a cada uno de sus enemigos, o de la gente que confabuló para que él no subiera, él anotaba su nombre y le ponía una cruz negra. Cuando se pasó lo impensable, Luis subió en la historia como monarca de Francia. Y todos pensaron, ¿y la lista del rey? Está bien grande y muchas crucecitas. Todo el mundo pensó, ¿qué significa? Que se los va. Pues, ¿de dónde es la guillotina? De ese país. Pero no, Luis dijo lo siguiente: he puesto una cruz al lado de mis perseguidores para recordarme. Fíjense qué diferente idea. Para recordarme el perdón que ofreció Cristo por mí y que yo tengo que ofrecer por aquellos que hablaron mal o confabularon contra mí. Hermanos, el tema de la ley, de la condenación o de la esperanza nos ubica en no ser tan egoístas y poder comunicar a otros ese perdón que Jesús está ofreciendo a este mundo confundido. Efectivamente, Dios en el cielo recibió acusaciones de que su ley es injusta y que no puede ser obedecida por seres infinitos. Pero dice Romanos 8, 19 y 20, léalo por favor, fuertecito. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que los sujetó en esperanza. Cuando Jesús venga, que anhelamos todos ya estar pronto con Él, vamos a tener grandes sorpresas. ¿Cómo esta persona va a estar en el cielo? Pues sí, porque aceptó el don de la salvación. Efectivamente, la ley, si con nuestra propia fuerza es imposible de guardar, pero Jesús desea implantarla en nuestro corazón. Esas dos naturalezas en las cuales luchan en nuestro ser, en la que va a ganar es la que más alimentemos, y por el poder de Dios y solo por la gracia de Jesús podremos estar en el cielo. Lo importante de la ley es penetrar debajo de la letra y revelar dimensiones del pecado, hermanos, que la letra no puede revelar, como los motivos y las intenciones del corazón. Por eso Jesús, cuando explicó este tema, le hizo una dimensión. Aquel que mira a esa mujer ya está adulterando. Aquel que se enoja con su hermano ya está matando. Y todos dijeron, caray, nunca vamos a poder guardar la ley. Pues no, con nuestra propia fuerza no. Pero Romanos 7:13 nos dice lo siguiente. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Gracias. Clase, lo que quiso decir, la ley es
ver nuestra rebeldía contra Dios y es una invitación a no dejar pasar el tiempo para hacer paces y reconciliación con nuestro Creador. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Agradecemos a cada uno de los maestros el apoyo para el repaso de la lección en esta mañana.